Bielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces, un libro debe escribir esa situación. Y digamos que no es el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Tenemos una mega invitada, o sea, hoy sí que es una mega invitada. Además es una de mis grandes escritoras de cabecera, una de mis ídolos. Yo nunca en la vida me imaginé tener la posibilidad de conversar con ella. Es una de las escritoras y periodistas más importantes de México, ganadora del premio Rómulo Gallego, escritora de Arráncame la vida, Mal de amores, Mujeres de ojos grandes y otras memorias y relatos, entre otros textos. Y es una mujer que además se caracteriza porque ha narrado como nadie el deseo, la libertad y la fuerza femenina desde dentro, en un momento donde la literatura estaba totalmente apropiada por los hombres. Ángeles Mastretta, qué honor tenerte en Biblioteca Personal. Pues qué honor para mí estar en Biblioteca Personal. Y todas estas delicias que dices de mí, que siempre caen muy bien, sobre todo cuando anda uno inseguro. Y yo ando insegura como el 30% del tiempo. Yo no puedo creer que una persona como tú ande insegura siendo una de las escritoras más aclamadas, más vendidas, más premiadas, más reconocidas y más fascinantes, que enamora a tantos lectores. Pues porque escribo, por ejemplo, esas cosas que tú dices, relatos y ensayos y reflexiones, esas cosas no son las que hago ahora. Es con lo que puedo hacer. Dicen, Norberto Bobbio dice que cuando uno envejece, tiende más a hablar de sí mismo. Y entonces, yo hago mucho eso. Hago un blog, escribo cada mes en una revista mexicana, en otra española, y no estoy haciendo novelas, eso me da inseguridad. Pero pues ni modo. Estoy haciendo 3, pero no me salen, porque hago como retazos y, no caminan, ni modo. Este impulso con el que uno narra una novela y se hace de unos personajes y se vuelve fiel a ellos o se interesa. Mira, yo ahora, Catalina, mi hija, está haciendo una serie con Mal de amores. Entonces yo me doy cuenta de qué modo esa familia era mi familia. Cuando los veo convertidos en actores, o me gustan o no me gustan, pero son mis parientes, son gente entre la que viví y que me gustaba ir cada mañana a ver qué se les ocurría. Entonces, eso ahorita no lo tengo tan claro, no me queda tan bien. Bueno, pero ni modo, no me voy a quejar. No, pero mira, me gustaría que arrancáramos con eso. Uno de los espacios donde escribes es Nexos y creo que una de las cosas que más te preguntan es cómo haces para hablar con tanta naturalidad sobre la intimidad, y eso es uno de los grandes debates de la literatura. Recuerdo que hay un texto de Borges que empieza diciendo algo así como: voy a contar una historia al mismo tiempo íntima y universal porque es como la mía, es la historia del hombre y al mismo tiempo es la historia de todos los hombres. ¿Tú sientes que escribir es también hablar de otros, como dice Borges? Porque hablas con mucha tranquilidad de tu intimidad y sí te has vuelto universal. Cada vez menos, ¿eh? Y porque además cada vez se ha puesto más de moda hacerlo. Cuando yo empecé a hacerlo no lo hacía nadie, o lo hacía muy poca gente, y me miraban a mí como diciendo, bueno, y esta, incluso me entrevistaban y me decían, pero ¿y por qué usted se expone de ese modo? ¿Por qué? Y no me decían a nosotros que nos interesa, pero bueno, yo creo que había algo de eso. Me salía muy natural desde siempre. Y lo empecé a hacer desde muy chica, porque cuando empecé a escribir periodismo, me di cuenta de que yo intervenía demasiado. Entonces me decían, es que no me cuentes lo que tú sentiste, cuéntame lo que tú viste. Entonces yo empecé a decir, no, pues yo creo que yo voy a tener que hacer textos, yo voy a tener que hacer crónicas. No voy a poder hacer notas informativas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. No va a ser lo mío necesariamente, o no en ese orden. Entonces me di cuenta de que era más fácil, sí, de plano aceptar que lo que yo estaba haciendo es contar desde mis ojos. Claro.
Y entonces lo empecé a hacer desde muy chica, haciendo periodismo. Escribía una columna todos los días que se llamaba Del Absurdo Cotidiano, y se trataba en mucho de mí, de lo que yo veía. Entonces, luego, cuando escribí Arráncame la vida y Mujeres de ojos grandes y La emoción de las cosas, y bueno, La emoción de las cosas es un libro de textos así. Y ahora voy a hacer uno más que se llama Serpentina y que también está hecho de memorias y acantilados. Ángeles, hablando de Arráncame la vida, pues yo leí muy joven, porque Arráncame la vida debe ser por aquí del 86, pero cuando yo era adolescente, yo leí Arráncame la vida y descubrí ese personaje. Miren, es el personaje más fascinante de toda la historia. Es una mujer que empieza niña, naif y todo, y llega a perdón, afortunadamente es mi programa y yo puedo decir estas palabras, es un hijo de puta mayor que él se enreda con ella, que la casa al obligado, que la lleva a la vida sexual casi que ella sin saber nada. Y es una mujer que se empieza a transformar del naif e ingenuo a convertirse en una mujer empoderada, berraca, espectacular. Yo creo que es uno de los personajes, Ángeles, que a mí como mujer me han marcado demasiado y yo agradezco toda la vida tener una amiga como Catalina. Siempre, o sea, es mi mejor amiga. Yo creo que también lo fue mía. Catalina, yo inventé esa voz para Catalina. Yo ya no escribo así. Ahí digamos que en el texto Arráncame la vida, para los oyentes que todavía no han leído esta historia, pero que la van a leer después de este episodio, ella se casa con un hombre que termina siendo un general, pero un corrupto, pero un asesino, perro, necio, terrible, un hombre terrible, pero también maravilloso y encantador. Es muy simpático, ¿no? También muy simpático. Y sobre todo, contado por ella es muy simpático, porque ella lo padece, pero al mismo tiempo lo cuenta idéntico. Y lo cuenta, sobre todo al principio, con enorme ingenuidad. Le parece que, bueno, que así era. Ya vine, ¿para qué? Para que nos vayamos a casar, y llama a tus papás y nos vamos a ir a casar. Y ella está totalmente sorprendida y al mismo tiempo arrebatada por la idea de que le pasen cosas. Es muy chiquita, no le ha pasado nada y está llena de curiosidad. Y en eso creo que se parece a mí. ¿Tú eras así o sigues siendo? No. No, yo creo que así era, pero me di unas libertades. O sea, yo así era, pero no necesariamente lo decía. Ajá. Y no, pero no. Y además, mi hermana, que hace poco leyó Arráncame la vida en la pandemia, la volvió a leer, me dice, oye, ¿tú por qué sabías a los 30 años todas esas cosas sobre los hombres? Porque yo cuando escribí ese libro tenía 30 años. Cuando lo publiqué tenía 34. ¿Por qué sabías tanto de cómo podían ser eso? Porque además no nada más es eso. No, hay varios que son así. El director de periódico es un miserable con la esposa. ¿Te acuerdas del director del periódico? Que Catalina tiene una amiga que se llama Bibi. Claro. Que se casa con uno que es director del periódico y de repente en una fiesta se sube a una mesa y ella le dice, bájate mi vida, no sé qué, y se va encima de ella a golpes. Una locura. Y todo lo cuenta 1000 por hora Catalina Asensio, que es el personaje de Arráncame la vida, y lo cuenta rapidísimo. ¿Sabes a quién le gustó mucho Arráncame la vida? A Gabo. ¿O a quién? No, no creas que Gabo y Fuentes y esa generación le costó más trabajo entrar a esa... No sé, no me hicieron caso. Eran mis amigos, pero jamás hablaron conmigo de literatura. Wow. Qué chistoso. Esa no me la esperaba. No, con Gabo uno hablaba de él. Y como además uno hablaba de él con reverencia, pues nos hablaba de él. Claro, por De lo que él supuesto. estaba haciendo, de lo que él quería decir. ¿Y Rulfo también hablaba de él solamente? Que tú cuidaste mucho a Rolfo. No, Rulfo para nada. Rulfo, no para nada. Rulfo era tímido, no hablaba jamás de lo que él escribía. Era mi maestro en el Centro Mexicano de Escritores. Y no, para nada. Él hablaba de la vida diaria y del pay de nuez y de qué le pasaba en su trabajo. Y de mí, eso sí, de qué había escrito yo, pero era de tal manera respetuoso que nunca decía, eso está mal escrito. Sin embargo, ya cambié de tema, pero bueno, si vamos a la época en la que yo tuve la beca del Centro Mexicano de Escritores, yo era la única mujer en un grupo de 8 hombres. 5 becarios hombres, más yo de becaria, y tres hombres que eran Juan Rulfo, Salvador Elizondo y don Francisco Monterde, que era el presidente de la Real Academia de la Lengua de México, de la Academia de la Lengua de México,
y que era un encanto, un viejito. Yo lo veía muy viejito porque yo tenía 20 y tantos años. Igual y tenía 70. Pero, y desde ahí decía, yo creo que ahí va punto y coma. O, muy bien, María de los Ángeles, esa coma está bien indicada. Él se fijaba en esas cosas. Divino. Yo fui, a mí me fue dando miedo, ¿sabes? Me fue dando miedo escribir. Yo dejé de escribir 10 años. Cuando yo tuve la beca del Centro Mexicano de Escritores, yo tenía 22. Y luego escribí Arráncame la vida cuando tenía 32. Trabajé dirigiendo un museo como jefa de difusión cultural en la universidad y luego escribiendo todos los días en un diario, pero no haciendo literatura, no haciendo ficción. Pero es más difícil la ficción, Ángeles, o sea, ¿te costaba más trabajo el trabajo que requiere la ficción a diferencia de, porque tú has escrito una cantidad de columnas y de textos, como dices tú, y de artefactos literarios? No sé por qué, me quedé como con miedo y con la idea de que, pues, sí las alas durante la beca, yo llegué a contar una historia que un poco era la mía, que era una niña de provincia que llega a vivir a México, cae en la Universidad Autónoma de México, se sorprende con todo lo que ve, se deslumbra y cae en ese mundo y aprende muchas cosas y luego se encuentra a sí misma, encuentra primero, por ejemplo, que si quiere ser como los hombres y empoderarse, tiene que portarse como tales. Entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, si ser como hombre es dormir con quien sea cuando te dices buenas tardes, pues está fácil, yo lo puedo hacer. ¿Y lo hiciste? Y lo haces, y claro que lo hice. Lo hice de una manera en que creo que ahora las nuevas generaciones ya no lo hacen, ¿sabes? En mi generación y nos dábamos el lujo de llevar la cuenta. Era una cosa muy, muy loca, porque pertenezco a la generación de después de la píldora y antes del SIDA. Claro. Y a esa generación en la Universidad Autónoma de México, porque mis amigas poblanas y también las chilangas no pensaban así. Así pensábamos algunas. Fíjate, yo me encontré con mi marido, que se llama Héctor Aguilar. Que también es escritor. También es escritor. Y lo conocí así, en los términos de, ¿tú qué quieres hacer? Pues no te voy a decir cómo me contestó y yo le dije yo también. Y llevábamos un ratito nos habíamos visto 3 veces. ¿Por qué tuve esa libertad? Porque ya la había tenido antes. Y dado que la tuve, entonces pude establecer una relación que probablemente nunca hubiera establecido con él. Porque él era un niño, pues era niño, pero bueno. Tenía como 31 años, yo tenía 28, y él ya había estado casado y divorciado y ya tenía una novia que le había hecho la vida imposible. Y entonces, creo que si no hubiera encontrado el camino fácil, igual hubiera desaparecido. No tengo la menor idea. O sea, si yo hubiera tirado un pañuelito y hubiera desaparecido, él no hubiera seguido el pañuelito. Ese trabajo lo hice yo, para sorpresa de mi mamá, a quien yo le decía, créeme, es una piedra, hay que trabajar, es un diamante. Créeme, porque mi mamá, a ricitos de oro de repente, saliendo a bailar con un tipo que difícilmente saludaba, le parecía muy raro. Pero bueno, no estábamos en eso, estábamos en la literatura, estábamos en la ficción, estábamos en lo que es crear personajes, enamorarte de ellos, convivir con ellos y creerte que existe. Pero mira que Catalina, que yo creo que a mí lo que más me sorprendió porque yo era muy niña y yo nunca había leído un libro como este, como Arráncame la vida. Claro, esta mujer que se casa siendo muy niña con este tipo que es medio patán, que además la lleva a tener sexualidad sin que ella ni siquiera conozca su cuerpo, que la embaraza muy chiquita, que la encierra en la casa cuando está embarazada porque se ve muy fea, o sea que tiene una relación muy tortuosa y que se empieza a dar cuenta que este tipo le pone los cuernos con cuanta vieja ve, ella decide tener un amante. Claro. Yo nunca había visto una mujer en la literatura que tuviera un amante y además este tipo, perdón, vamos a hacer un spoiler, ¿será que lo hacemos? Muchachos, lo importante es cómo está escrito, no el significado de la historia. A mí no me importan los spoilers, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, este tipo, Andrés, le mata el amante. Él ha tenido 500 millones de amantes. ¿Ella por qué no puede tener su amante? Bueno, por ejemplo, ¿tú crees que se lo mató? Yo no estaba segura. ¿No estamos seguras? Maldita sea. Bueno, tú así lo leíste. Oh,
Entonces, es muy probable. Pero yo no sabía si se lo habían matado, porque mira, Carlos Vives, de quien tú te enamoras, las lectoras se enamoran de Carlos Vives. ¿Qué es el amante? Carlos Vives es el amante. Pero estaba de paso también. Claro. Nosotros, bueno, te voy a echar a perder el libro si te sigo diciendo, porque ya mi lectura no es lo que escribí. Yo a Carlos Vives lo inventé con devoción. Te lo soñabas. Y me pareció que lo correcto es que ella se enamorara drásticamente de él, como yo me había enamorado de uno que otro pillo. Sí, yo me había enamorado de un pillo como este y de un pillo como el otro. Porque ahí estaba, y ella, yo digo que Catalina también inventó un poco a Vives. Yo no sé qué tan perfecto fuera Vives. Lo dejamos de ver muy rápidamente. Y ella lo padece como si para el resto de sus días. Pero Vives en algún momento le dice, bueno, no, pero espérate, todavía falta que yo vaya bien y que se acabe la guerra. Y finalmente él sabe que ella está casada y no sabe necesariamente no sabe qué va a pasar. O sea, no está tan seguro de, pues ahorita nos vamos y nos olvidamos de todo y ahora sí que como dice la canción, vámonos donde nadie nos juzgue. Esto quién sabe. Pero no voy a echarte a perder Arráncame la vida, porque yo creo que es importante que ella se haya dado esa libertad, que además es una libertad muy natural. Ella finalmente, cuando descubre que su marido puede dormir con quien sea, no le resulta tan ilógico ella misma dormir con quien sea. Total. Y se enamora de él. Hay una escena en donde dice, Andrés me regaló el Sambors y yo me enamoré de Carlos. Pero eso debió ser muy controversial en la época. O sea, yo pienso, si hoy que lo leo todavía me parece controversial, cuando lo leí a los 15 años, con razón quedé tan impactada con este libro. ¿Cómo fueron las reacciones de tus lectores con esta mujer? Porque claro, los hombres sí es normal. Yo me acuerdo que una vez que le conté a mi mamá que mi chico me estaba poniendo los cuernos, me dijo, mi amor, así son los hombres, no pasa nada, perdónalos que ellos son así. Ah, no. Y yo decía, fue pucha, claro, históricamente está muy bien que ellos nos pongan los cuernos, pero hay donde tú pongas los cuernos, y ese es otro de los temas muy importantes que tocas en tu literatura, y es que tú sí creciste en un mundo que no elogiaba el placer sexual femenino, ni que hablaba de eso, ni que tocara su cuerpo, y este libro es súper erótico porque es el descubrimiento del placer femenino, o sea, tanto así que hay escenas de masturbación hermosas que le enseñan a ella por primera vez a tocarse el cuerpo, la primera vez que ella ve un pito y le dice como que, uy, no, yo no sé si esa cosa me cabe. Yo no sé si esto me vaya a caber. Allá adentro. Esto me va a caber. Y esto te voy a decir, yo creo que a mis colegas hombres de la edad de Gabo me dijo una vez una cosa de Arráncame la vida. Es cierto que una vez me dijo, ¿sabes? Esa escena que tú escribiste no la vas a poder volver a escribir. ¿La del pito o la de la masturbación? Pues ese primer capítulo. Y le pareció que eso era un asunto de una vez y que ya no lo iba yo a poder. ¿Por qué me habrá dicho eso? Porque además yo oía y no acusaba, recibo bien, pero un poco era como ese tamaño de vulgaridad. Yo creo que había detrás de eso, ¿no? Ese tamaño de vulgaridad no lo vas a repetir. ¿Pero por moralista, Gabo, o...? No sé, pero yo creo que le parecía que era raro que una mujer hiciera eso. Y sí, era raro, ¿eh? Claro, súper raro, súper raro. Era raro, y ¿sabes qué? Yo no tuve crítica en México. Yo escribí el libro pensando siempre que lo iban a leer mis amigas, uno que otro hombre, y nada más. Yo nunca pensé, yo dije, quien vendía muchos libros vendía 25,000. Yo dije, yo voy a vender 2,000, no 3 millones. Y no solamente 3 millones. Pero lo que pasa es que yo escribí ese libro salió a la venta en México y nadie lo notó. Al principio, poca gente. Me acuerdo que se me acercó un productor de cine y me dijo que si me lo compraba. Y yo le dije que sí. Luego no lo pudo hacer. Pero yo no tenía en ese momento caudas de lectores o cosas por el estilo. Y no tuve en un suplemento cultural una entrevista, nada. Cuando el libro se empezó a vender en España, en Italia, en Alemania, entonces te empezaron a preguntar en esos países cuál había sido la crítica en mi país. Y yo dije, yo tuve una crítica muy buena. No me diga, y dije, nadie.
opino nada. No puedo creerlo, Ángeles. Sobre todo porque les voy a decir, es uno de los libros más vendidos en toda la historia de México. O sea, nadie ha vendido todos los libros que ha vendido Ángeles con este. Ha sido traducido a 11 idiomas. O sea, ese ha sido el maldito bestseller. Pues mejor dicho. Como a 20, ahorita lo acaban, imagínate ahorita. Llegó en árabe, En árabe. Wow. en chino. Yo quiero que hagamos polémica, Ángeles, y vamos a leer la descripción, porque esta es una niña de 14 años que la acaba de, o sea, este muchacho que les contaba que era el general que la enamora antes de casarse con ella, va, la saca a una playa y se la come. Y ella nunca tocaba nada, no sintió nada, el pito se lo metió y no sintió nada. Y ella dice, bueno, yo quiero sentir. Y se va y le enseñan a sentir, y les voy a leer ese pedazo, que es donde ella va como donde una mujer... Va con la gitana. Con la gitana, y la gitana le cuenta. Aquí tenemos una cosita, dijo metiéndose la mano entre las piernas. Con esa se siente. Se llama el timbre y ha de tener otros nombres. Cuando estés con alguien, piensa que en ese lugar queda el centro de tu cuerpo, que ahí vienen todas las cosas buenas. Piensa en eso, oyes y miras. Olvídate que tienes cabeza y brazos, ponte toda ahí, a ver si no sientes. Y le dice la gitana, bueno, ya vete, que no cobro, yo solo cobro por decir mentiras y lo que te dije es verdad. Pues claro que a Gabo le escandalizó. Creo que eso era demasiado raro que estuviera esto escrito en esa época, Ángeles, demasiado. Es cierto, ahora que me lo dices. Además, Gabo tiene escenas muy parecidas. Lo que pasa es que, claro, con esa escritura de mujer, pues obviamente no te valían en el mismo nivel. Pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y es tu capacidad, Ángeles, de escribir fácil. Yo he sido una gran lectora desde Proust, Solá, Maupassant, pues mejor dicho, he leído desde todos los grandes, pero también literatura. Y una de las cosas que más me impresiona de tu literatura es lo profunda, pero lo fácil de leer. Y yo que soy comunicadora, porque he sido toda la vida comunicadora y me dedico pues a la consultoría con empresarios, sé que lo más difícil es hacer algo que es denso, complejo y difícil. Claro, y tú pasabas muchas horas, decías que de 9 a 3, trabajando uno y otro párrafo porque eras una maldita enamorada de las palabras. Creo que sigues siendo una enamorada de las palabras, ¿no? Sí, sí, Y sí. a lograr, o sea, yo cojo ese libro, o sea, ahorita que me lo volví a leer como por tercera vez, porque me lo he leído muchas veces, y uno sentir como que entra así de fácil, ¡boom! Eso es un privilegio, eso es una delicia, y la gente no se da cuenta el privilegio que es. Y hay un texto de Calvino que a ti te gusta mucho, que son las conferencias de Harvard, que habla... De la liviandad. Porque acuérdate que luego a mí me tocó convivir con el malfario de la literatura light. Ajá, Entonces, no solamente era yo mujer, sino encima light. los matamos. Entonces, ya ser light, o sea, me costó mucho trabajo quitarme de ahí, pero no, que mi cabeza se quitara de ahí. No vayas a que yo dije, yo escribo como yo quiero, me fijo, me gusta mucho la gramática, el idioma me fascina, acertar me fascina. Entonces, pero si eso resulta ligero y si eso es criticable que sea ligero, pues cada quien. Yo lo voy a hacer como yo quiero. Y lo que sucede, se oye, esto se va a oír pedante. Dígalo. Lo que sucede es que hay un artificio en que las cosas parezcan fáciles. Hay un artificio en que las cosas caminen rápido. No es que de repente tú te pones a platicar y ya te queda. Hay un artificio, quiero decir, hay un trabajo en que esto camine rápido. Claro, y dificilísimo además. Hay un trabajo en seducir, en que la gente se quede contigo. Y bueno, pues a mí me gusta hacer eso. Y lo haces muy bien. Pero como cada vez soy más dispersa, cada vez me cuesta más trabajo, ¿sabes? Pero igual ya con todo lo que nos has dejado, creo que ya tenemos la felicidad de poder leerte y seguramente seguiremos haciendo. No te preocupes que ya los lectores estamos más que satisfechos con todo el regalo que nos has hecho con tus letras. Yo ahora, fíjate, ayer estaba yo en una reunión, dice Fernando Sabater que el infierno es un cóctel. Yo también comparto esa idea. Ves a alguien y luego lo abrazas y luego otra gente y otra gente. Y en medio de eso se aparece una señora, ¡ay, me gustan muchísimo tus libros! ¿Cuándo escribe otro? Y yo le contesté rápidamente, ¿cuál es el último que leíste? Porque claro, te vienen a pedir cuentas y a lo mejor han leído 2. Claro. Ah, bueno, te faltan muchísimos. ¿Por qué? ¿Qué estás escribiendo y cuándo lo vas a publicar? ¿Y cuál es? Ya haces el examen tú de regreso, ¿no? ¿Cuáles has leído?
Entonces se da cuenta de, puedes regresar a la librería. Totalmente de acuerdo. No tengo que hacer otro. Ángeles, tú eres poblana. Cuando ella dice poblana, es que es de Puebla, México, que es además un sitio divino donde se celebra el Día de los Muertos, que es uno de los eventos más emblemáticos de México. Y como nosotros tenemos oyentes de todas partes, les vamos a contar un poquito qué es el evento de los muertos. Y es que en México se considera que cuando los muertos fallecen, hay que ir a visitarlos, como que siguen vivos, siguen presentes, porque no se entiende que la muerte y la vida sean dos cosas diferentes, sino parte de un ciclo. Tú estuviste muy impactada por la muerte de tu padre. Y en la literatura mexicana, también, pues, no sé, Juan Rulfo con Pedro Páramo, pero también Carlos Fuentes con esta historia maravillosa sobre los muertos, que es aterradora, que yo me acuerdo, Aura, tal vez, el cuento de Argemino. Cuéntanos la muerte, cómo ha sido relevante para ti en la literatura y qué has leído de muerte para entender como esa visión de la muerte tan diferente de ustedes y sobre todo tuya desde la literatura. Pues mira, a mí lo que me pasa es que cada vez trato más con la muerte real y cada vez me acompaña más gente muerta que viva. Wow. Entonces, sí tengo la sensación de que aquí andan, no los muertos, pero sí los muertos, sí lo que me dejaron adentro. Por eso se me ha vuelto tan importante hablar de eso. Fíjate que a la gente no le parece de muy buen gusto decir, cuando yo me muera va a pasar tal cosa y quiero que tal otra cosa. Y les digo, y aquí ya tengo 3 cajas chiquitas para que una la lleven a Cozumel, otra la lleven al jardín de la casa, otra la lleven a Chapultepec y otra la lleven a Venecia. Y entonces, y luego con lo demás hagan lo que quieran y me miran. ¿Pero por qué estás hablando de esas cosas? Pues porque las empiezo a ver cerca. Claro, yo tengo 75. Cuando cumplí 70 dije, quiero vivir 90. Ahora, como ya cumplí 75, ya quiero vivir 95. Pero cuando mi papá se murió, yo tenía 19 años, 20 casi. Y mentalmente estaba inerme. O sea, la idea de que mi papá se muriera no estaba previsto, porque se murió de buenas a primeras. O sea, le dio un derrame cerebral y se murió en 2 días. Uh-huh. Y mi papá le llevaba 12 años a mi mamá. Entonces mi mamá se quedó a los 46 años con 5 hijos y ningún dinero y poca compasión alrededor, porque se había casado con un hombre pobre en lugar de haberse casado con uno de los muchos ricos que fueron sus pretendientes. Y yo ya me había venido a vivir a México junto con 2 de mis hermanos, mi hermana y mi hermano. Yo ya estaba en la UNAM, me había pasado de una universidad privada chiquita a la Universidad Nacional Autónoma de México, que era inmensa y que costaba y cuesta 200 pesos al año. Y la Ibero costaba 400 al mes. Entonces yo pensé que les hacía el gran favor a mis papás diciéndoles que yo ya había cambiado a la UNAM. Y resultó que no, que los afligí, que no les pareció que les estaba yo haciendo ningún favor, que estaba yo corriendo riesgos, que acababa de pasar el 68, que nos podían matar. Unas cosas que a mí no me parecían tangibles y estaba yo muy contenta y muy ilusionada. En eso me parecía a Catalina Asensio viéndose con un novio. Yo estaba ida a la universidad y a los novios que se me aparecieran. Entonces, cuando mi papá se murió, me quedé tan sorprendida. Fue la primera muerte, lógico, brutal que sentí. Ese desamparo. No sabía yo qué hacer, no sabía cómo consolarme, nada más quería llorar, no podía explicar bien qué pasaba. Muy, muy feo. Y lo malo no es eso. Lo malo es que a los 50 años seguía yo diciendo, hola, buenas tardes, se murió mi papá. La gente decía, bueno, también el mío. Ya nadie se compadecía mucho de mí. Soy huérfana. Pues sí, ya todos los de 50 más o menos andaban en las mismas, ¿no? Entonces, hay un texto que te voy a mandar que está en un libro que se llama Puerto Libre, no, o El Mundo Iluminado, ya no me acuerdo. Se llama Memoria y Acantilado y es como la primera cosa que escribí sobre mi papá. Y sobre ese abismo. Pero hete aquí que te doy una pésima noticia. Cuando se murió mi mamá, el abismo fue mucho mayor. Y entonces sí, ya era yo lo suficientemente vieja como para no quejarme de que se había muerto mi mamá, porque ya tenía 60 años. Entonces ya, peor. Y esas, te cuento esto porque estamos hablando de los muertos. Claro.
El público no nos está oyendo, no me está viendo a mí, pero tampoco a ti, y ya te estás poniendo muy afligida. Entonces, Es que me puse toda triste. ya te pusiste toda triste. Y entonces, acostumbrarse a esas pérdidas, vivir con ellas y empeñarte en tu condición lúdica, porque yo tengo como deber la felicidad. Buscarla, dárselas a los demás, empeñarme en eso. Pero cuando la gente se empieza a morir así, y una tras otra, ¿cómo lo celebras? Ya se vuelve un poco más difícil. Entonces creo que ahí empecé a coincidir con la tesis mexicana de que los muertos por ahí andan, para que te auxilien cuando necesitas, que aparezcan. Entonces acabas extrañando más a tus muertos que a tus exnovios, porque uno, y tú lo sabes perfectamente, extraña a sus exnovios. Mm. Los extraña en momentos tan imprecisos como cuando está haciendo el amor con alguien más. Sí, inadecuado, sí, total. Pero claro, yo me imaginaba que precisamente por esa mirada que tienen ustedes de la muerte, que es un tránsito y no sé quién, yo siempre me cuestionaba, seguramente los mexicanos tienen una forma diferente de ver la muerte y es mucho más cercana. No, sí, los mexicanos sí, pero yo creo que sí, los mexicanos sí. Yo soy una mexicana, hija del azar, dado que mi abuelo era italiano, los otros eran españoles. Entonces soy una mezcla, mucho de mi espíritu. Yo soy mexicana, ni siquiera aprendí a hablar bien italiano. Pero yo creo que hay una parte de mí que es absolutamente occidental, y entonces para mi mamá el culto a los muertos era una aberración. Los altares de muertos, todo esto era pagano. ¿Pagano? Era pagano. Entonces, ya no, la Iglesia Católica ya lo absorbió muy sabiamente, pero no tengo esa naturalidad con los muertos que, por ejemplo, Rulfo, que era más sabio que yo, sin duda, y sin dificultad, él sí tenía eso, y por eso hizo ese libro, que sería bonito hacer ahorita, ¿eh? Ese libro en que los muertos están vivos. Claro. Y los va volviendo como algo natural y desconcertante y bellísimo, ¿no? No, impresionante. Y también pienso mucho como en ese libro de Aura de Carlos Fuentes, que también es como una viva que empieza a envejecer y a rufiar. O sea, es que en la literatura mexicana la muerte tiene un tema muy interesante. ¿Tú has leído libros sobre muertos? O sea, desde la literatura como lectora, ¿qué tipo de lecturas te han gustado y te han emocionado? Tú eres una mujer muy pasional, muy sensible, muy enamorada de la palabra. Sé que te fascina Sabines y sé que fuiste muy amiga de Sabines y que la poesía te gusta. Pero, ¿cuáles han sido, y ahora que ya has tenido como, pues que has pasado por varias fases y ciclos de la vida, cuáles han sido tus autores más memorables, los que más llevas acá en el corazón y dices, estos libros me han acompañado la vida y han formado a la Ángeles Mastretta que es hoy? Bueno, debo decirte que sin duda Gabo, ¿eh? Sin duda, ¿de verdad? Y a Gabo, yo a Gabo lo trataba como amigo, trataba de que se me olvidara que era escritor. Pero hace poco, de pronto me encuentro un libro de Gabo y me quedo este ejemplar. O sea, me quedo en él. Y me vuelvo a divertir. Me da mucho gusto que a ti te pase eso con Arráncame la vida. Me pone muy orgullosa de que eso te pase. Pero los autores con los que yo me he quedado, fíjate tú, son casi todos del siglo XIX. Por ejemplo, Jane Austen es mi amiga. Jane Austen es una muerta viva, por ejemplo. Me encanta, y le tengo una reverencia que, por ejemplo, no les tengo a las Bronte, porque las Bronte eran muy trágicas. Y Jane Austen no. Jane Austen y desapareció, es la fundadora de la novela inglesa, la desapareció Dickens, y durante muchos años estuvo como que, bueno, era una señorita que escribía. Uh-huh. Y de pronto se volvió una autora del tamaño que es, porque fue como redescubierta. Pero para mí, la capacidad lúdica y la vocación familiar de Jane Austen, acudo a ella con bastante frecuencia. Qué hermosura. Y luego, pues tengo sí
mis muertas predilectas que deberían estar vivas. ¿Cuáles? Madame Bovary Claro, y Ana Karenina. total. Dices tú, pero bueno, es que si yo hubiera escrito esos libros no hubiera matado a esas mujeres. Pero dicen que Tolstoy mató a Ana Karenina y es que por castigarla, porque era Bueno, una bandida. Bueno, y Flaubert finalmente, pues, ¿por qué se mata Madame Bovary? Bueno, porque su ambición es el absoluto, que según veo en tus ojos, también es el tuyo, y según reconozco en mi vida, también. Y una de las grandes frustraciones a las que hemos sobrevivido quienes no nos matamos como Madame Bovary es que acabamos aceptando que el absoluto no puede ser nuestro. Maldita sea. Maldita sea. Catalina Asensio no se suicida, se podía haber suicidado. Se pudo haber suicidado. Afortunadamente no, nos hubieras dejado desparramadas en la vida, Ángeles. No, y hubiera echado a perder el libro. Ay, hace un par de años, hace tal vez, cuando era el Mundial, me acuerdo que fuimos a visitar a Mercedes Barcha con mi exmarido cuando se murió Gabo. Acaba de morirse Gabo hace un año y me acuerdo que la casa de ellos, que conociste muy bien en México, tenía un jardín y uno cruzaba el jardín y llegaba a la biblioteca. Tu casa es igual, tu casa también tiene este jardín y tu biblioteca. ¿Recuerdas haber estado con Gabo hablando de libros? Ya que eras también tan amiga, hablaban de literatura, pues yo sé que ella nos dijiste que hablabas solamente de él, pero me imagino que hablaban también de libros o los libros que les fascinaban, porque a mí nada que me diera más emoción que estar en su casa viendo sus libros, su biblioteca y decir, qué delicia, pues lo que pasa es que ya me había tocado muerto, pero qué delicia haber estado acá conversando con él. ¿Te tocó esa experiencia, Ángeles? Sí, pero Gabo, por ejemplo, ya lo que me tocó a mí de Gabo hablando de literatura era Gabo diciendo, suelta mi manso mayoral extraño, pues otro tienes tú de igual tamaño. Entonces, estaba declamando el siglo de oro. Claro. Te lo sabía. Y esa parte, yo creo que de eso hablábamos más, ¿me crees? Que de los libros actuales o de qué nos gustaba, para nada. Y le fascinaba, por ejemplo, Lope de Vega, que estábamos conversando ayer sobre él. Tenía unas... Sí, suelta mi manso es Lope de Vega. Claro, claro. Y lo decía, Gabo, por favor, di suelta mi manso. Y entonces Gabo decía suelta mi manso. Incluso cuando ya muchas veces estaba en otra parte, nunca olvidó suelta mi manso mayor al extraño. Y su mano. Suelta mi manso mayor al extraño. Bueno, pues ese es de los muertos vivos que allá andan, ¿no? Claro. ¿Y qué recuerdas sobre la Gaba? Es muy curioso que la Gaba no tenga tanta presencia específicamente en la literatura. No, no creas, ahora vino a visitarme una mujer fantástica. ¿Pilar Calderón? Sí, que está haciendo una biografía de la Gaba. Ay. Y bueno, es que la Gaba, lo que pasa es la Gaba está en los libros del Gabo todo el tiempo. Claro. En Amor en los tiempos del cólera dicen que gran parte de esa mujer Fermina Daza tenía el carácter de la Gaba, que era hijo de madre. La Gaba Fermina, sin duda. Sí, tenía el carácter de la Gaba. Y bueno, la Gaba fue excepcional en la vida de muchas de nosotros, de sus amigas, sin duda. Mira, Felipe González tenía una secretaria muy querida que se llamaba Pilar Navarro. Pilar Navarro era muy amiga de Gaba y yo me volví también muy amiga de Pilar Navarro y siempre decíamos, yo de grande quiero ser como la Gaba. Y entonces la Gaba tomaba vitamina E y hay que tomar vitamina E porque la Gaba toma vitamina E. Entonces ya le digo, oye Gaba, sigo tomando vitamina E, ya no la tomes. Yo ya no la tomo. Mira, pero me voy acordando de ella, de la Gaba me acuerdo en situaciones rarísimas. Por ejemplo, cuando me compro zapatos. Entonces me los estoy probando y dije, yo creo que ya voy a empezar a usar el método de la Gaba. Porque yo dije, es que estos zapatos me están apretando y me dice la Gaba, ¿pero por qué te aprietan? Le digo, pues porque me quedan perfectos. Y me dice, no, pero ¿qué tú te compras los zapatos de tu talla? Cómprate los más grandes. Le digo, ¿pero cómo? Entonces no puedo caminar. ¿Y para qué caminas? Me dijo. No camines. Yo no voy a estar. No sé cómo iba yo a llegar a los lugares con mis zapatos muy elegantes que me quedaran muy grandes. Pero, ¿para qué caminas? Y ahora que ando en tenis y que me rompo el pie y todo, digo, yo creo que me voy a comprar los zapatos más grandes. ¿Para qué camino? Si me viera haciendo así y así mientras camino, diría, está loca, está Ángeles.
Pero mira que tus personajes ángeles son como la Gaba, ¿no? Una mujer fuerte, empoderada. La Gaba era la que le manejaba todos los recursos económicos a Gabo. O sea, él no manejaba la plata, la que mandaba la plata era ella, que definía si Tino, le manejaba la chequera. Ella le entraba todo el dinero y ella mandaba. Y tus personajes femeninos Que son se igual. comía, sin duda. Que se El Gabo comía. era capaz de llegar y a un restaurante, abrir el menú y decir, Mercedes, ¿qué voy a comer? ¿Yo qué voy a pedir? Qué espectacular. ¿Y qué otro recuerdo tienes así de Gabo que te haya llamado la atención y sobre todo de tus lecturas de Gabo? ¿Por qué te gustaba tanto? Porque yo sí siento que hay una afinidad entre tu literatura y la de Gabriel García Márquez. Pues es irremediable. Es más, uno de los litigios que yo hacía era leer a Gabo mientras escribía para que no me pasara, o sea, para no copiarle, porque es muy fácil copiarle. Lo sabemos. Leemos gente que le copia. Hablemos un poquito de este proyecto de tinta. Imagínense que quien me consiguió a Ángeles, que yo no podía creerlo porque para mí de verdad es un demasiado privilegio tenerte acá, fue el equipo de Tinta Club de Lectura, que tienen un proyecto hermoso de Club de Lectura en el que una autora que ya pasó por este podcast, que es Yoconda Belli, la nicaragüense, escoge su libro favorito. Y Yoconda escogió a Ángeles Mastretta, Arráncame la vida, y el libro le llega a muchísimos lectores y la gente pues la lee, pero además por curada, o sea, es muy curioso porque es una escritora que escoge otra escritora y narra este amor profundo que tenemos los lectores. Y yo creo que esta edición sí quedó absolutamente preciosa. Hablemos, me gustaría que habláramos de eso, del vínculo entre dos lectores que se juntan para hablar de literatura. Para ti a lo largo de la vida, ¿qué ha sido tener amigos para hablar de la literatura, Ángeles? Complicado. Complicado. Ha sido complicado. Sí, No te es puedo más creer. fácil. Sí, porque es como hablar de tus intimidades. Entonces, me encanta hablar de literatura con gente que no escribe literatura. Que sean lectores. No, pues yo estaba pensando también en lectores, no en escritores, porque los escritores entre escritores sí hay como debate entre los egos. Es lo que no sé. Yo la verdad es que mis escritores amigos siempre han sido más grandes que yo, Ajá, más viejos que yo. claro. Entonces ellos estaban hablando de sí mismos porque sus egos sí eran. Claro, pues Rulfo, Y Gabo. ahora me está pasando una cosa tremenda, que es que ahora presento los libros de las jóvenes. ¿Y qué joven te ha llamado la atención? ¿Quién está en México moviendo la parada que tú digas está haciendo cosas chéveres? Ahorita estoy teniendo, eso te voy a dar de sorpresa, porque estoy teniendo que leer eso, específicamente fijarme en eso, para recomendarle a Tinta. Porque además yo me recomendé a Tinta a Madame Bovary, Ana Karenina, La Regenta, y la pobre me habló para decirme, oye, no, vamos a hacer unos clásicos, pero dime a alguien excepcional ahorita. Claro. Y fíjate que ya que me lo dices, Tinta debería de hacer a Sabines. Yo creo que en Colombia no se lee mucho Sabines. Pero yo te digo la verdad, yo he leído a Sabines con locura ferviente, o sea, con locura No, yo lo sé ferviente. porque veo cómo me lo cuentas. Sí. ¿Cuál es tu poema favorito de Sabines, Ángeles? ¿Qué tal? Mira, le damos Espero curarme de ti. Es que además yo también soy una romántica empedernida y todo lo que es romántico me esa fascina. yo lloraba con esa. Le damos para que lo conozcan. Me lo voy a leer con la emoción que lo he leído toda la vida. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral de turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que han de pronunciarse sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando te digo qué calor hace. Dame agua, sabes manejar. Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que te decía te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guárdalo, acarícialo, tíralo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Ay, qué barbaridad.
¿cierto? No. Yo no puedo creer que haya sido tu amigo. Mira, yo me muero. O sea, yo recuerdo cuando niña que leía su poesía y yo hervía. O sea, yo sentía cómo cada palabra entraba por el torrente sanguíneo y me alborotaba el alma. Me hubiera encantado conocerlo. Las cartas de Chepita también te deben gustar. ¿Tú conociste a Chepita? Chepita era la novia, la novia de toda la vida de Sabines. No, Chepita era... Bueno, no sé cuántas novias tuvo Jaime, ¿eh? Ah, ¿tuvo más? Pensábamos que era su único amor. Está haciendo cara de que no, muchachos. Pero Chepita, claro que fue su único amor. Chepita era la mamá de sus niños. Chepita era su pareja. No sé si a Chepita le escribió el texto de Me propongo olvidarte, porque Chepita estaba. Siempre estuvo, es verdad. No había pensado que no era para Chepita. Bueno, igual y sí. No, espera, Chepita por ahí anda y yo no quiero y además armar escándalo acá. Bueno, sí, no sabemos. No, pero te voy a decir, se sabe. ¿Y sabes cuál otro es divino? Tu nombre. Quiero decir en la oscuridad tu nombre. Quiero decir, por ejemplo, que te amo. ¿Cierto? Sí. No, es que no. Mira, yo te digo, yo tengo todos los libros de poesía de Jaime Sabines. Mira, cuando yo conocí a Sabines, porque a lo mejor es mucho decir que yo me hice amiga de Sabines, igual que es mucho decir que me hice amiga de Juan Rulfo. No creo, era yo su devota. Claro. De Gabo era más su amiga porque me preocupaba más, por ejemplo, que vinieran a la casa y que hubiera helado de vainilla y champaña, porque eso es lo que el Gabo quería. Claro. Y ya entonces ya conoces hasta ahí conoces. Pues me acuerdo cuando conocí a Jaime Sabines en una comida que de repente apareció. Imagínate, el pobre era diputado por el PRI, en la política no le importaba. Hacía lo que tenía que hacer para vivir y era otro mundo. Entonces, yo lo veo y me hinqué. Lo vi y le dije, no, yo te quiero, yo te reverencio. Me emociona muchísimo conocerte, muchísimo. Y entonces, el pobre, ¿sabes qué me dijo? Yo estaba ahí en el suelo y me dijo, ¿quién adivina en tus ojos? ¡Ay! Santo cielo. ¿Quién adivina en tus ojos? Dije, ¡ay, regálamelo! Y entonces lo puse en un cuento de las mujeres de ojos grandes. ¡Qué hermosura! En el cuento de las mujeres de ojos grandes hay un hombre que se acerca a alguien y cuando sale él le dice, ¿quién adivina en tus ojos? Que me lo regaló a mí Jaime. Pero Jaime fumaba todo el santo día. Yo ahora pienso, él todo era así. Fíjate que tengo otra historia. Es lo bueno de envejecer, que tiene uno muchas historias. Hay una muy bonita de una cena con amigos. Estaban Álvaro Mutis, que le habían dado el premio Príncipe de Asturias, o Reina Sofía, o alguno de estos. Y a mí me habían dado el Rómulo Gallegos y Sabines. Bueno, pues entonces Sabines estaba muy enfermo. Le costaba trabajo caminar, iba con Chepita, y Gabo iban los Gabos, Fuentes no estaba, pero iba Carmen y Héctor y otros amigos, unos muy importantes, que no nombro porque se echa a perder la historia. Entonces, yo dije, Jaime, ¿por qué no nos lees? Tú sabes decir frente a la vanidad del Gabo que Jaime nos leyera. Pues mandé a mi casa por el libro de Jaime, dije dónde estaba, le dije al chofer que trabajaba para alguien más, mira, en tal librero, a la tabla 2 en medio, ahí está el libro de Sabines. Y entonces me lo trajeron, porque Sabines dijo, es que no traigo el libro. Entonces me lo trajeron y Jaime, con muchísima pena, abrió su libro y empezó a leer, lento, amargo animal que soy, que he sido. Entonces, y se siguió leyendo toda la tarde, 2 horas, y con todos los demás calladitos oyéndolo. Yo no sé si había cosas que, por ejemplo, Gabo no había oído nunca. Hermosura. Con todos los demás oyéndolo, y él con su enorme majestad leyendo. Al poco tiempo de eso le hicieron un homenaje en Bellas Artes, o antes, pues ya no me acuerdo. Pero no sabes lo que era como un poeta ruso, o como Joaquín Sabina, todo el teatro, y él
lo llevaron en su silla de ruedas a un escritorio y luego abrieron el telón. Y ahí estábamos todos, todo Bellas Artes lleno, y entonces todos le aplaudimos y él dijo, estos son aplausos que lo lastiman a uno. Muy de él. Y entonces empezó a leer todo y empezó a suceder que decía, los amorosos, y todo el mundo decía, callan, el amor es el silencio más. Y todo el mundo decía el poema mientras él lo decía. Ay, qué fascinante. Fascinante, ¿eh? A ratos ya se quedaba solo, pero muchas veces se unía un público en Bellas Artes caben 2.500 personas, pero es un teatro chico, decimonónico, pero esencial. Ujú. Bueno, ese era Jaime. Ángeles, ¿qué libro recuerdas que te haya hecho llorar? Uy, muchos. Pero he llorado mucho más con poesía. Con poesía. ¿Y con qué poeta? Con Sor Juana, ¿me crees? No. Además, con Sor Juana a los 14 años. Para los oyentes que no saben quién es Sor Juana, es una mexicana que porque no podía estudiar en el colegio, la única forma de acceder a los libros era a través de un convento y se fue a un convento a encerrarse para aprender a leer y escribir y tener acceso a la lectura. Y escribió Sor Juana mucha poesía erótica. ¿Sí o qué, Ángeles? Sí, muchísima, pero además ella se fue al convento, cuando se fue al convento ya era erudita y ya sabía muchas cosas, ¿eh? Ya había leído mucho porque creció en la biblioteca de su abuelo y luego, o sea, ella ya había hecho, ya tenía, lo que no podía hacer eran dos cosas. No tenía dinero, o sea, no podía mantenerse. Para mantenerse se tendría que haber casado y no quería casarse porque no quería dedicarse a guisar. Entonces quería dedicarse a escribir. Claro. Entonces, más que para leer, aunque para leer sin duda se volvió muy sabia en todo, ¿eh? En física, en química, en cosas rarísimas. Wow. Pero ella lo que quería era escribir, para eso se fue al convento. Y se fue a un convento porque primero se metió a un convento de carmelitas descalzas que era muy exigente. Entonces se cambió al de las Jerónimas, en donde podía tener más espacio para sí misma. Uh-huh. Y tener una vida más por ejemplo, tenían vida social. Ella quería mucho a la virreina. No sabemos en qué tono, porque claro, no cómo se escribía en 1600, pues a lo mejor podían parecer poemas de amor los que eran de cortesía. Pero bueno, ahora ya hay gente que está muy segura de que Sor Juana tenía un romance con la virreina. Igual y eres tu amiga. No tengo la menor idea. Nunca entré en Sor Juana a esos extremos. Pero me acuerdo cuando leí por primera vez a Sor Juana un poema que dice: Feliciano me adora y lo aborrezco. Lizardo me aborrece y yo lo adoro. Y es un soneto que empieza así y va contando todas las cosas que le van pasando con el que la quiere y con la que él quiere. Y cómo no le van haciendo, no le hace caso el que ella quiere y le ruega. Y ya tiene varios de esos sonetos, que para mí fueron esenciales porque me pasaban todo el tiempo entre los 14 y los 15, que no me hacían caso los que yo quería que me hicieran caso y me hacían caso. Entonces, la lírica de Sor Juana, pues tiene todos los sonetos y tiene, bueno, este terminaba diciendo: y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mis sentidos. Aqueste con pedir lo que no tengo y aquel con no tener lo que le pido. Y yo lo volví a leer y lloraba. Te quiero decir que yo creo que es la primera cosa literatura con la que yo lloraba y la volví a leer. Feliciano me adora y le aborrece, Lizardo me aborrece y yo lo adoro. Y quizás esa fue mi primera llorada con un libro. ¿Cuál fue tu primera? Yo creo que a mí me dio muy duro un libro que leí de Chimamanda que se llama La flor púrpura. Y lloré desesperada en un avión y lloraba y lloraba y lloraba. Y la señorita de la azafata me decía: ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y yo: se murió el personaje que me gustaba. Oye, yo no he leído La flor púrpura, hoy mismo la voy a leer. Es hermosísimo. ¿Quién lo escribió? Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda, a la que entrevistaste en el High Festival hace un par de años. Claro, ella escribió esa
y es un libro muy hermoso porque es también sobre el duelo. Es fascinante, échale ojo, que vale mucho la pena leerlo. Sí, hay gente que llora cuando se muere Carlos Vives en Mal de Amores. No. Que cuando se muere Carlos Vives lloran porque se murió Carlos Vives. Y a mí me pasó una cosa fantástica con la muerte de Carlos Vives, ¿sabes? Que yo iba escribiendo un poco a tientas, Arráncame la vida. Y entonces, de repente llegué a qué pasaba allí, a que Carlos Vives se va a la feria con los niños y entonces una mañana de repente escribí eso. Y cuando llegó Héctor en la tarde del periódico le dije, Héctor, ¿qué crees? Se murió Carlos Vives. Pero se lo dije con enorme entusiasmo porque había conseguido que se muriera. No, total. Claro, ¿quién era el que me contaba? También un escritor me había dicho, cuando se murió este personaje, lloré y lloré y lloré y lloré. Y yo decía, pero mientras lo mataba, lloraba. Y yo decía, claro, es que igual los personajes en ustedes, los escritores, también se construyen internamente. Y como decías tú al principio, también son tus amigos. Bueno, a mí los personajes, yo me voy haciendo amiga de mis personajes, sin duda. Los personajes de Mal de Amores, que es un libro que escribí cuando mis hijos eran chicos y que me remite mucho es una niña de 17 años que se enamora también, pero se enamora de un igual, se enamora de otro niño de 18 o así. Y yo iba en el coche y dije, yo quiero escribir un libro de una mujer que se enamore de dos hombres al mismo tiempo. Voy a escribir ese libro de una mujer que se enamora de dos hombres al mismo tiempo, porque se nos hace muy natural que haya hombres que se enamoran de... ¿Y por qué no puede estar enamorado de dos hombres al mismo tiempo? Y entonces empecé a pensar en ella y dije, pero ¿cuántos años quiero que tenga? Y dije, pues como mi abuela. Entonces la puse a nacer en 1893, razón por la cual tenía 17 años en 10 cuando empezó la Revolución Mexicana. Entonces tuvo que entrar al libro La Revolución Mexicana. Primero la niña nace y crece y hay tertulias antirreeleccionistas, pero yo no sabía qué tan vívida se iba a volver el paso de la Revolución Mexicana por la vida de Emilia Sauri, que lo que quería era ser doctora. A mí lo que me importaba es que Emilia Sauri fuera doctora. Pero a Emilia Sauri le acabaron importando las dos cosas igual. Total, que me gustaría recomendarle a Tinta Mal de Amores. Me encanta. Oye, ya sé, yo tengo una escritora que escribió un libro que me gusta mucho. Era yo. Mal de Amores. Se lo vamos a decir a Tinta. No puedo hacer eso. Pero ya tengo mis selecciones. Es que lo que también quiero preguntarles, ¿qué han publicado? A Gioconda le publicaron los poemas, ¿verdad? No sabría decirte. Yo no sabía que Gioconda había escrito una novela. ¡Oh! ¡Varias! La mujer habitada. Ah, sí es cierto, no, estoy loca. Sí. No, es fantástica, Gioconda. Y es así como tú, irreverente, auténtica, fantástica, poderosa, como las mujeres que me caen súper bien. Es que es de mi generación. Total. Yo espero ser una continuidad de la generación porque ustedes son mis ídolas, entonces acá las sigo desde otros años. ¿Tú eres escritora? Ahora vas a tener que cargar con eso, ¿eh? No, todavía no, pero espero algún día. Oye, pero estabas tocando un tema que es muy importante, Ángeles, y es la relación con tus libros y la política y la historia. Y hay una entrevista que me gustó mucho que te hicieron, que tú decías, cuando tú escribes, a veces escribes para contarle una historia a otros, pero también profundamente para contártela a ti. A ti te tocó aprender de los años 30 y los años 40 en México. Tuviste que aprender para llevar a cabo ese libro, pues todo este tema de la revolución, la otra revolución, la no sé quién, los otros. Cuéntanos un poquito de eso. Pues me gustó mucho hacerlo. Mira, yo crecí oyendo hablar de un cacique que cuando yo nací se había muerto hacía 10 años. Uh-huh. Entonces, pero hablaban de él y entonces yo cuando lo inventé, porque yo lo inventé, lo inventó Catalina. O sea, fui tomando cosas de otros personajes, de gente que oía y de mí misma, de arbitrariedades que oía. No, la historia no es la historia de ese cacique, pero yo usé un cacique. Y he cargado con eso, no creas, porque a cada rato me preguntan, oye, y es que fíjate que eso pasó cuando era gobernador Maximino Ávila Camacho. Yo digo, sí, pero mi personaje no es Maximino Ávila Camacho.
es un señor que vivía con Catalina Asensio y con ese señor viví. No era así de simpático o no sé. Pero bueno, sí tuve que aprender, no nada más lo que oía, tuve que aprender qué pasaba, quiénes eran, quiénes gobernaban. Y fíjate tú, yo escribí ese libro en 1985 y estaba yo escribiendo sobre 1940. Se me hacía lejísimos, se me hacía el fin del mundo, los años 30 y 40. Y ahora, desde el 2020, pues eso sería los 80. Para una mujer de 30 años, los 80 quedan a esa distancia. Nada, total. Imagínate, estaba cerquísima y yo lo veía como una cosa muy remota. Pero ¿por qué los puse ahí? No sé. ¿Sabes por qué? Porque es bonito tener territorios míticos. Entonces, Puebla es mi territorio mítico. Pero como sí existe mi territorio mítico, entonces tengo que congeniar con mi territorio mítico, poner ahí mis personajes y más o menos estar cerca de cómo era, y que tengan vajillas de Talavera, y que vayan a la catedral, y que conozcan el Zócalo, y que estén los volcanes. Todos mis personajes están llenos de volcanes, como puedes ver. Divinos. Y bueno, pues fue interesante. Y ahora, fíjate tú que mi papá era un muchacho mexicano, nació en México, hijo de un italiano, y su papá, que era totalmente arbitrario, lo convirtió en italiano. Cuando decidió mandarlo a Italia, que en México era 1927-29, y empezó la persecución religiosa y cerraron el colegio al que iba mi papá y lo que quieras, su papá dijo que se vaya a Italia. Imagínate nada más, en Italia estaba Mussolini, que para los migrantes era un héroe. Claro. Entonces, mandaron a mi papá a Italia, su papá, y puso que era italiano. Así, llegó y dijo, ¿quién es este señor que se presenta en este barco? Carlos Mastretta. Nació en Puebla, nacionalidad italiana. Y con semejante envío lo mandaron a Italia. Entonces el pobre pasó 20 años de su vida sin saber si era italiano o poblano. Y ahora yo quiero escribir eso. Imagínate tú que siempre he tratado de huir de la Segunda Guerra Mundial, porque a mi papá le tocó la Segunda Guerra Mundial y porque mi papá jamás habló de eso. No sabemos nada de qué le pasó a mi papá durante la guerra. Nunca habló de eso. Lo que sabemos es que cuando terminó la guerra, él dijo, yo soy mexicano, y se regresó. Y se casó con mi mamá y se volvió poblano. Nunca habló, se integró a una familia que era un poco como yo, o sea, que lo que quería era ser feliz y que la vida pasara bonita y que todos nos quisiéramos. Y cayó en esa familia y dijo, ¿yo para qué les platico? Mejor no los amargo con que la guerra. Y nunca habló de eso. Entonces, ahora que yo quiero tener la energía y el talento, dos cosas que no sé si voy a tener, para escribir eso, pues tengo que investigar. Claro. Entonces, imagínate que ahora tengo que leer M, el hombre del siglo. 3 libros de este gordo sobre Mussolini, que no voy a leer. Los voy a leer por encima. Pero no sé qué voy a hacer. Te lo digo y luego me ves el gesto de preocupada, porque sí estoy preocupada con eso. No sé si... Ángeles, pero eres una mentirosa profesional. ¿Qué importa? ¿Quién sabe qué es ficción y qué es realidad? Y tú además has sido capaz siempre de moldear un poquito la historia. Y esa es la oportunidad también de la ficción, que puedes inventarte un poquito para acá, un poquito para allá. ¿Quién dijo que Mussolini tenía barba o no? No puedo inventar lo que quiera, pero con la historia de mi papá no. Eso es lo que está mal. O sea, quisiera poderla contar como verdad, pero a lo mejor lo que debo de hacer es inventarla, ¿verdad? Claro, licencia literaria, Ángeles. A partir de que este pobre muchacho no sabía ni hablar italiano, cuando a los 14 años lo mandaron a Italia a vivir con sus parientes y a estudiar, pues me puedo imaginar para empezar cómo aprendió a hablar italiano. Por supuesto, pero para eso eres escritora y tienes esa herramienta. Si me preguntas a mí, yo como lectora y como fan de Ángeles Mastretta, me leería cualquier libro en el que te quieras inventar lo que quieras y en el que quieras meter los hechos históricos que quieras. Los dos los voy a disfrutar igual. Entonces, cuenta conmigo como lectora. Oye, ¿tú leíste Las mujeres de ojos grandes? Ese no me lo terminé de leer. Qué bueno, porque te vas a divertir.
Sí, ese me falta, ese me falta. Es que te digo, de verdad que este sigue siendo mi libro de mega cabecera. Arráncame la vida es como, creo que me lo he leído 4 veces, que a veces uno lee muchos libros de un solo autor y queda obsesionado. Sí, hay veces que sí, porque es como visitar a un amigo. Total. Y es volver a ver cómo pasa con el cine. Yo, África Mía, que se llamó en español, ¿no? Out of Africa, Sí. la he visto 10 o 12 veces. Y La Edad de la Inocencia, 10 veces. Y ahí sí vuelvo a llorar como si se fuera a acabar el mundo. Ahí sí, porque y las vuelvo a ver. Óyeme, Ángeles, te voy a hacer una pregunta difícil y no, por favor, no te lo vayas a tomar personal, pero si solo pudieras escoger una cosa en la vida entre leer o escribir, ¿cuál hubieras preferido? Solo puedes una. Leer, Sin duda, ¿por qué? sin la menor duda. No, sí, pero sin la menor duda. Me divierto mucho leyendo. Y es más fácil y es una pasión más fácil. La verdad, Claro. sí. Es muy fácil serle fiel a esa pasión. Desde el momento, y a mí me ha pasado, desde el momento en el que escribir se vuelve tu trabajo, entonces yo oigo a gente decir que no podría vivir sin escribir. Te voy a decir una verdad tremenda. Yo podría vivir sin escribir y sin leer. ¡Oh! Abrí la boca. Ahorita no, en la vida no. En la vida no, yo no hubiera podido vivir sin leer y escribir. ¿Quién sabe qué hubiera sido de mi vida? No, eso no hubiera yo podido. Hubiera sido una persona muy infeliz si no hubiera podido leer y escribir. Ok. La vida me la hizo poder escribir y poder y haber leído. Eso sin duda. Pero ahorita a mi edad, si me dijeran, te queda prohibido leer y escribir o te queda prohibido ver a tus nietos y conversar con tus amigas, diría, Los nietos y las amigas. veo a mis nietos y converso con mis amigas y ni modo. Claro, el momento Me de la voy vida. a preocupar, me voy a sentir triste a ratos, pero no podría. Qué bueno que no hay que Qué elegir. bueno que no hay que elegir, pero es una pregunta muy importante. Como que sí, por ejemplo, cuando con todos los sentidos, que dices, tú, si nada más te quedaras con un sentido, ¿qué preferirías? Yo creo que muy a mi pesar, elegiría ver. Claro, para leer. Para leer, para ver cine, para ver a los que quieres, o sea, aunque no sé qué sea vivir sin oír música, ¿eh? Claro. ¿Tú eres muy musical? Soy mucho más lectora, pero es que además con la poesía, ¿qué más música que la poesía? ¿Qué te pasa? Yo también, yo leo más poesía que... Y que el cine, o sea, yo soy súper mega, yo tengo un televisor que nunca jamás en la vida uso porque tengo muy poquito, pero es que yo no siento, no hay nada, Ángeles, con lo que yo sienta como la literatura. O sea, disfrutas más los libros que el cine. Claro, o sea, yo leo una frase, o sea, ahorita estabas hablando de este libro de los amantes de Sabinas y yo siento, o Salinas, leer a Pedro Salinas, o sea, yo leo un párrafo y siento Y ahí la vida estás toda misma. tú. Con el cine no me pasa eso. Me parecen lindas las películas y es como, qué chévere, pero no hay nada que me haga sentir, bueno, el amor me hace sentir como la literatura Sí, qué remedio. queda en el medio. No, pero fíjate que yo sí tengo unas pasiones parecidas. Mi pasión por leer, yo creo que es el tamaño de mi pasión por el cine. Wow. Pero mi pasión por escribir no es del tamaño de la que yo podría tener haciendo cine. Eso no. Mi hija está haciendo cine y yo la veo hacer cine y digo, qué padre que le dé tanta alegría. Pero a mí no me haría ilusión dedicarme a eso. Nunca dije, qué divertido poner la cámara y poner los actores y decirles hagan. No daría yo la vida por eso. La doy porque... Y ahora me resulta, quisiera que lo vieras, lo vas a ver. ¿Tú viste la película de Arráncame la vida? Sí, está en Netflix. Me pareció muy bien. Lo que pasa es que son formatos diferentes, pero me pareció que está muy bien. Está bien la película. Lo que pasa es que sí, el libro tiene mucho más. Y estás más Claro. divertido, más tiempo. Sí, es otra cosa. Pero ahora que Catalina está haciendo Mal de Amores, y entonces allí están, y me gusta ir y ver qué es lo que hacen. Pero no es lo mismo que haberlos escrito. Claro. Y yo digo, qué padre para Catalina que puede convertir a esta persona real, a esta mujer espectacular, que es una actriz, que sale normalmente de una jovencita reventada, pero tiene 40 años, la puede volver mamá de una niña de 20
y la vuelve la mamá de la niña de 20 y la viste de antigua, y entonces esa misma que yo acabo de ver en otra película, en una discoteca dando de gritos, de repente pues es Josefa Beitia y es la mamá de una niña de 19 años y piensa como en el siglo XIX. Y bueno, Cata es muy feliz con eso. Claro. Y a mí me gusta verlo, pero no sería mi pasión hacerlo. No, total. Qué bueno, ¿verdad? Hay una escena en 100 años de soledad cuando llevan el cine a Macondo y los aldeanos de Macondo se ponen furiosos con el cine porque no pueden creer que un personaje sea otro personaje, que el que hacía películas de vaquero termina haciendo tal cosa. Y me fascina la indignación y por eso en Macondo no funciona el cine y tiene toda la razón. Pero ¿sabes qué sí es lindo, Ángeles? Que precisamente los libros tienen ese poder de inspirar. O sea, Hitchcock, por ejemplo, leía un montón a Poe, a Edgar Allan Poe, y casi todas las películas de The Birds y todas nacen como de la obsesión por el terror. Yo creo que los que hacen cine son muy buenos lectores. Muy buenos lectores. O sea, este español, el de... Out of Africa, que te vas a ver que te va a gustar. La voy a ver hoy. Out of Africa y La Edad de la Inocencia son 2 películas que salen de 2 libros. Ajá. Isaac Dinesen firma, era Karen Blixen. Esa película tú no la has visto por edad, no la has visto, lo cual está perfecto. Entonces, es la historia de una escritora danesa que se llamaba Karen Blixen y que cuando volvió a Dinamarca escribió con el nombre de Isaac Dinesen y escribió un libro pensando en su vida en África que se llama Out of Africa. Chistosa, era una danesa que escribía en inglés, pero el libro de cómo vio ella su vida, finalmente quien hace la película, que es Sidney Pollack, leyó Out of Africa y dijo, ¿y esta mujer quién era? Porque ahí cuenta África, pero no cuenta bien quién era. Entonces usó las cartas, usó biografías y hizo la vida de Isaac Dinesen en África. Y tú estás viendo a esta mujer que luego se convirtió en una gran escritora, candidata al premio Nobel, miles de cosas. La estás viendo ser joven, irse a vivir a África y te encariñas con ella. Y ya después que yo fui a Dinamarca, a la casa de Isaac Dinesen, nunca hubiera llegado yo a Isaac Dinesen si no llego primero por la película. Increíble. Si es que la cultura es así, todo se va conjugando, todo es inspiración de lo otro, y eso es demasiado hermoso, ¿no? Pero sí, gana la literatura, eso sin duda, y se vuelve algo más vívido, y entonces ya quieres platicar con el otro de eso que estás... Esto que tú me dices, ¿no? Platicabas con los escritores de lo que estabas leyendo, ya ellos estaban leyendo a los clásicos entonces, y ahí es como yo acabé también leyendo a los clásicos. Por admiración. Con admiración. Oye, hay una frase precisamente de Isaac Dinesen que me parece una de las más hermosas y creo que la he publicado 40 veces, pero quiero que cerremos con ella. La cura para cualquier cosa es agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Tenía que ser. Bueno, mi querida Ángeles, de verdad, muchas gracias por este espacio. Estamos muy felices de haber tenido en Biblioteca Personal. Podría seguir esta charla y creo que nos va a tocar seguirla a lo largo de la vida, querida Ángeles. Me parece una buenísima idea. Vamos a hacer varios programas y sobre todo nos vamos a divertir. Espero durarte. Claro que me vas a durar. Bueno, no estés tan segura, mira. Te voy a decir, sí, porque mira, tengo 75. Yo empiezo a pensar en mis adultos. Ajá. Mi mamá tenía 84. Yo no voy a vivir nada más 9 años. No me da tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Tuve a los nietos muy vieja, porque yo tuve hijos a los 40, a los 30, y mi hija tuvo su hijo a los 40. Entonces, yo tengo que ver cómo crece ese niño, aunque quede yo hecha una pasa como Úrsula, guardada en una caja de cerillos, pero yo me tengo que quedar viva. Entonces, espero durar. Pero para eso es que tengo que hacer los ejercicios de que manda me parece fantástico. Y leer y seguir escribiendo, que eso es un motor de vida, Ángeles. Pues sí, creo que sí voy a tener que seguir escribiendo. Y queremos leer la historia del papá en la Segunda Guerra Mundial, inventada y con algo de historia. Va a estar fantástica igual. Mejor creo que debo inventar un romance, ¿no? Ay, me encanta. Que alguien se enamore. Pero no mi papá, no me va a salir bien. Después no naces tú y ¿qué hacemos? No, hombre, no, ¿y qué hago con mi Edipo? Total. A mi Edipo. Bueno, Ángeles, un beso, muchas gracias y a todos. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby,
pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.